¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a una charla más aquí que tenemos con el licenciado Telésforo Ávila. Y bueno, pues hoy es miércoles 10 de enero ya del año 2024 y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el impuesto sobre la renta a retener de los trabajadores que perciben de una u otra manera un salario semanal. Entonces, para ello les invito a que hagan sus preguntas en un ratito más. Vamos a tener esa sesión de preguntas y adicionalmente también les invito a que compartan esta transmisión que se está llevando a cabo, pues para que todas las personas tengan el acceso a saber cómo se calcula el impuesto de los trabajadores, ¿verdad? De manera semanal. Digo, vamos a comentar también el aspecto quincenal, pero lo ideal es que ahorita toquemos sobre todo tratándose de los obreros, ¿sí? El día de ayer tenía una transmisión por ahí en donde me preguntaban qué era un obrero. Bueno, pues realmente son aquellas personas que llevan a cabo trabajos manuales, en este sentido de que intervienen en ciertos procesos, ¿sí? Procesos materiales, como es el caso de la industria de la construcción o el de la maquila, ¿verdad? Entre otros, ¿sí? Obvio que les decía en una argumentación que no podíamos pensar que un chofer fuera un obrero o que una secretaria fuera un obrero, sino ellos ya normalmente se les etiqueta como empleados, ¿sale? Operarios o como se les quiera llamar. Pero a final de cuentas lo ideal es que ahorita sí, el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo sí regula que a los trabajadores, o sea, en este caso a los obreros se les paga por semana, ¿sí? Y a todos los demás, pues ya sea por decena, catorcena, quincena o mes. También me ha tocado por ahí ver, la verdad, y luego son así como que hasta con mis mismos colegas, contradicciones, en donde ellos, bueno, tratan de interpretar la ley de otra manera y a final de cuentas, pues yo tengo que sostener mi posición, en este caso, para poder, pues, dialogarlo, comentarlo y que se llegue a un acuerdo. Bien, entonces por ahí, como les comentaba, voy a compartirles una primera pantalla, ¿verdad? En este caso es el diario oficial de la Federación que van a tener aquí en su pantalla, en donde el día 29 de diciembre del 2023 se da a conocer la resolución miscelánea fiscal que se le llama. Digo, a los que no son contadores no se preocupen, trato de platicar también en esta charla pues de un léxico muy sencillo, básico, y bueno, pues vamos a comentar que las tarifas con las que se retienen los impuestos prácticamente se publican en el Diario Oficial de la Federación. De entrada, su base es la ley, ¿sí? Y aunado a la ley, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos regula claramente que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, Estado o Municipio en que se resida, de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Todo ese artículo, que es el artículo 31, fracción cuarto de la Constitución, es la que nos obliga a nosotros como mexicanos pagar impuestos, ¿sí? Como bien lo dice ese artículo 31, fracción cuarta, de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Luego entonces la ley del impuesto a la renta es la que regula cómo debemos pagar de manera progresiva, es decir, entre más ganemos, más pagamos de impuesto, ¿sí? Como personas físicas. Luego entonces, ya las leyes nos dicen que tenemos que pagar impuestos y ya nos dicen cuáles son los artículos o las tarifas con las que tenemos que pagar impuestos, pero dichas tarifas también se van actualizando a veces año con año, ¿sí? En esta ocasión no hay una actualización del año 2023 para el año 2024. Estas tarifas que les voy a mostrar, que están publicadas en este Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del 2023, son las mismas que están publicadas en el año 2023, pero vale la pena siempre de todos modos tener la fuente con base en que se calcularon los impuestos para o se van a calcular los impuestos para este año 2024. Entonces, como se dan cuenta, este anexo, pues aquí regula lo que son las tarifas para los pagos provisionales y para las retenciones.
Para pagos provisionales es tratándose de personas físicas por honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, etc. Para retenciones es normalmente para trabajadores, cuando trabajan en función por día trabajado, ¿verdad? Cuando trabajan por un periodo de 7 días, cuando trabajan por un periodo de 10 días, vean, bueno, aquí se los voy a estar subrayando, por 7 días, por 10 días, ¿verdad? Por quincena, ¿verdad? En este caso por 15 días, y en su caso los pagos provisionales o retenciones mensuales, ¿sale? Entonces, aquí este es prácticamente, vamos a llamarle así el índice, y ya, bueno, pues tenemos más abajo ya lo que son las tablas, las tarifas. En este caso son tarifas, como aquí lo dice, tarifas, ¿sí? Para pagos provisionales. Las otras se llaman también tarifas y algunas ocasiones son las tablas del subsidio para el empleo. Entonces aquí son para pagos provisionales y aquí ya entran pagos provisionales mensuales y luego ya entran la de, en este caso, lo que es por día laborado, ¿sí? Este ya es una tarifa que se aplica en función de por cada día laborado, ¿sí? Entonces, por cada día laborado, para cuando se les tenga que pagar a trabajadores por día, ¿sí? Entonces aquí viene la tarifa de retención diaria, el subsidio para el empleo diario y una tarifa que le llaman integrada, que lleva tanto el ISR como el subsidio para el empleo. Digo, esta no es funcional, casi nadie lo ocupa, aunque sí utilizándola llegamos al mismo procedimiento que si utilizáramos las otras tarifas que ya les mencioné con anterioridad. Y luego aquí ya viene con la que vamos a platicar el día de hoy. La tarifa aplicable para cuando se hagan pagos provisionales por un periodo de 7 días. Entonces acuérdense que la Ley Federal del Trabajo también regula que por cada 6 días de trabajo se pagará uno con goce de salario. Entonces, si tú laboras de lunes a sábado, se te pagará un séptimo día, en este caso el día domingo, ¿sí? Pero no necesita ser el séptimo día el día domingo. O sea, tú puedes trabajar de jueves a miércoles, ¿verdad? O de martes a lunes. O sea, el chiste es que por cada 6 días se te tiene que pagar un día más, que son los 7 días. En ese caso, cuando una persona trabaja y en un periodo de 7 días, ¿sí? Y tiene un salario, ese salario hay que calcularle un impuesto sobre la renta conforme a esta tarifa y a su vez también aplicarle el subsidio, la tabla del subsidio. Esta es tabla, ¿sí? Esta se llama tabla, la otra se llama tarifa, ¿sí? Tabla y tarifa son distintas. Las tarifas calculan impuestos, las tablas determinan cantidades. Esa es la diferencia también entre una tarifa que tenemos por acá, calculan impuestos, y una tabla determina cantidades, ¿sale? Y lo mismo la tarifa integrada. Bien, luego entonces vamos a entrar a un pequeño caso práctico como lo hemos hecho tradicionalmente para que no sea dinámico esta charla, y ya de ahí entramos a las preguntas y respuestas. Bien, para poder calcular el impuesto siempre es importante tener lo que marca la ley del impuesto a la renta. Como estamos hablando que quien regula el impuesto a la renta es la ley del impuesto a la renta, ahí nos dice que a los ingresos gravables se les aplicará la tarifa semanal, ¿sí? Semanal, quincenal o mensual. Como vieron, yo por acá de este lado tengo lo que es esa tarifa que está publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre, yo la tengo aquí. De tal manera que a través de fórmulas, de manera automática me calcula el impuesto sobre la renta, ¿sí? También a través de lo que es las calculadoras de CIS laboral, del cual soy autor, también se hace lo mismo, pone uno el ingreso gravable y en automático, ¿verdad? La cantidad que yo le ponga, en automático me calcula el impuesto sobre la renta, ¿sí? En este caso, cualquier ingreso semanal, sea de 3,500, de 2,000, de 5,000 pesos, a la semana, de 4,000 pesos a la semana, pues en automático se va a calcular el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que corresponde a cada cantidad, y viene el procedimiento de cómo se calculó el impuesto. Pero bueno, aquí las herramientas, pues la verdad que se proporcionan son muy sencillas, para que de tal manera, si ustedes quieren saber rápidamente cuánto te cuesta un salario de 3,500 a la semana, de 2,000 o de 5,000 o de 4,000, tienes la referencia de cuál es el impuesto a retener, ¿sí? Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es el ingreso gravable? Bueno, pues el ingreso gravable de entrada es el salario, pero les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando se tiene el salario más otras prestaciones, ¿cómo se llega al ingreso gravable?
¿Sale? Entonces todo siempre normalmente lo hacemos en vivo y vamos a pensar que en una empresa pagan el salario, ¿sí? ¿Sí? El salario y pagan lo que es horas extras, dobles, horas extras, excedentes, premio por asistencia, premio por puntualidad, prima dominical. ¿Sale? Entonces fíjense, un trabajador puede tener diferentes conceptos de remuneración, de lo que se les pagan. Estas se llaman remuneraciones. ¿Sale? Entonces vamos a pensar que el trabajador tiene un salario de 500 pesos que en una semana, al haber laborado de lunes a viernes, pues se le tendrían que pagar 7 días. ¿Sí? Y vamos a pensar que trabajó horas extras dobles. ¿Sí? Si el salario es de 500 pesos, ¿sí? Eso lo dividimos entre 8, que es vamos a pensar, es didáctico todo esto, en una jornada ordinaria de 8 horas, ¿sí? Una jornada diurna, entonces la cuota diaria entre 8 horas por el doble, por el número de horas que haya trabajado la persona en la semana, ¿sí? Por eso estamos hablando del cálculo semanal. Entonces, si el trabajador laboró 20 horas, entonces la ley federal del trabajo dice que hasta 9 se pagan dobles por semana. Entonces aquí le ponemos 9. ¿Sí? Repito, la ley federal del trabajo regula que cuando un trabajador elabora 20 horas, todo lo que sea hasta 9 horas se paga doble y lo que exceda se pagará triple. Entonces en este caso esta sería la fórmula para decir, esta es la parte que le vamos a pagar doble. Ahora bien, lo mismo haríamos más 500 entre 8 por 3 por el excedente. 20 menos 9 que se van a pagar dobles, entonces nos quedan 11, ¿sí? Y ahí entonces el importe sería de 2062. Vean, el trabajador laboró 20 horas en una semana. Digo, ya el cómo las laboró lunes, martes, miércoles, de eso ya es lo de menos. Aquí lo que tratamos de saber, cuál es el ingreso, este es el total pagado, ¿verdad? ¿Cuál es el exento? Y cuál es el gravable, que eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Esta es la parte que estamos buscando, la parte gravable, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el premio por asistencia, vamos a pensar que le dieron un 10% de su salario, ¿sí? Luego le dieron un 10% de premio por puntualidad, ¿sí? Como un estímulo. Y luego de la prima dominical, vamos a pensar que también laboró en un domingo. Entonces, bueno, si trabajara los domingos, porque su jornada es de jueves a miércoles, ¿verdad? De jueves a miércoles. Entonces, él trabajó un domingo, tendría derecho a la prima dominical, que es de los 500 pesos que gana diarios por un punto 25. Sale el punto 25 como mínimo, que es lo que regula la ley. Entonces, de esa manera yo tendría este total de remuneraciones, ¿sale? Aquí tenemos, vamos a ponerle aquí, signo de pesos, y eso es lo que recibió una persona en remuneraciones en una semana, ¿sí? Semana. Y luego entonces ya de aquí la ley del impuesto de la renta nos dice, oye, para poder pagar impuestos no vas a pagar sobre todo, aplícale las exenciones que regula el artículo 93 de la ley del impuesto de la renta. Entonces ahí vimos, ¿el salario está exento? No. Entonces queda grabado. Más esta cantidad menos esta, queda grabado. Ok, las horas extras están grabadas o están exentas. Están exentas hasta 5 veces el valor de la UMA. ¿Sale? 5 veces el valor de la UMA es lo que queda exento, en este caso, las horas extras. Y luego entonces multiplicamos, si el valor de la UMA es de 103.74 para el mes de enero, ¿sí? Ojo, para el mes de enero 2024, luego entonces me dicen el tope va a ser hasta 5 veces, en este caso lo vamos a poner aquí por 5,
este es el tope, ¿sí? Hasta 5 veces el valor de la UMA es lo que está. Luego la ley del impuesto de renta nos dice, de la cantidad exenta, el 50% queda exento y el 50% queda gravado, ¿sí? Pero me dicen sin que exceda el tope de 5 veces el valor de la UMA. Entonces, por lo tanto, aquí esta cantidad excede. Por lo tanto, no puedo aplicar esto. Aquí el tope máximo de exento sería esta cantidad de 518.70 y vamos a ponerle aquí más 518.70, que es el tope. Luego entonces menos esta sería la cantidad gravable. Vean que es un poquito más del 50% lo que se va a gravar, pero hasta el 50% sin que rebase 5 veces el valor de la UMA. Entonces hay que tener cuidado, todo esto lo regula el artículo 93 de la ley del impuesto de la renta. Luego las horas extras triples, esas no tienen exención, ¿sí? Por lo tanto, menos me da el importe gravable. Luego el premio por asistencia y por el premio por puntualidad tampoco están exentos, tampoco están, no tienen exención, por lo tanto serían cantidades gravadas. Y luego tenemos la prima dominical. La prima dominical está exenta hasta una UMA, ¿sí? Hasta una UMA, en este caso son 103.74. Entonces, como aquí se excede, pues vamos a ponerle 103.74. Quedaría grabado la diferencia, que es de 21.26. Si nosotros sacamos la sumatoria de cuánto es de los 7.512, cuánto es la parte exenta y cuánto es la parte grabada, luego entonces a nosotros lo que nos interesa es esta columna, esta que está aquí, ¿verdad? Porque los impuestos se causan sobre los ingresos gravables. Entonces, ¿qué queremos decir? Que del total de los salarios, digo para los que no son contadores, del total de los salarios o remuneraciones que se nos pagan, hay una parte que no paga impuesto y la diferencia sí va a pagar impuesto. Esto es lo que deberíamos saber todos los ciudadanos, los contadores, que no sobre total se paga impuesto, sino sobre una parte que está exenta, que se le resta y nos da la parte gravable. Entonces, si en una semana este trabajador que gana 500 pesos diarios se va a llevar 6.890, luego entonces esta cantidad la pondríamos aquí, 6.890, y la retención sobre de ese ingreso de 6.890 que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, incluso por aquí ya tenía un pequeño ejemplo también, ¿sí? Tenía un ejemplo. Ahorita también lo podemos checar, ¿sí? Entonces, del total de remuneraciones, la parte gravable son los 8.890.06, 6.890.06. La retención sería de 1.087.62. Así es como debe venir esta retención en el recibo de nómina, ¿sí? En el CFDI de nóminas. Entonces, bueno, eso es por una parte, cómo se calcula el impuesto. Y ya de una u otra manera el procedimiento que me dice al ingreso gravable, ve y sitúalo, ¿verdad? Ve y sitúalo en la tarifa, los 6.890, ve y sitúalo en la tarifa entre el rango 1 y 2, entre estas dos columnas. 6.890 pues cae en esta línea, ¿verdad? Luego entonces, a los 6.890 el procedimiento es, se le resta el límite inferior, que serían los 3.566, y la diferencia se multiplica por el excedente que le llamamos, que es el excedente, sobre el excedente del límite inferior, que es 21.36, se le suma la cuota fija, que es de 377. Entonces, estos valores los van a ver en esa mecánica de cálculo, los 3.566, 377 y 21.36. Eso lo van a ver porque esto lo hace de manera automática. Aquí están los 3.566, los 21.36 y los 377. Por eso se llegó a un impuesto de 1.087.62. Obvio que en estos importes ya no alcanza el trabajador derecho al subsidio para el empleo. ¿Sale? Entonces, eso es por una parte, y ya para culminar la parte práctica, ¿verdad? También acuérdense, si hay un trabajador que, ejemplo, gana un salario mínimo, que ahorita es de más 248.93 por 7, ¿sí? El salario mínimo, que es de 248.93, fue multiplicado, el salario mínimo general de lo que le llamamos resto del país, porque fíjense que hay un salario mínimo de la frontera norte, ¿verdad? Que ese importe es de 374.89, ¿sí? Entonces hay otro salario que es
el salario de la frontera norte de 374.89, ¿sí? Y entonces estos dos salarios, si lo vemos por procedimiento, si a este salario mínimo lo multiplicamos por 7 días que trae la semana, pues me va a dar como resultado un impuesto. Obvio que este impuesto no se le va a retener al trabajador. Aquí la retención es 0, ¿sí? Por otra parte, la persona que está en la frontera norte, ¿verdad? La frontera norte que lo pueden checar en el diario oficial del 12 de diciembre. Estos salarios mínimos salieron en el diario oficial del 12 de diciembre del 2023. ¿Sale? Estos salarios mínimos salieron en esa fecha. Luego entonces, un salario mínimo de la frontera norte por 7 días, prácticamente no se le debe retener impuesto sobre la renta, aunque aquí me da 215.0. El artículo 96 de la ley de impuesto sobre la renta me dice que no se le retendrá. Artículo 96, primer párrafo. Entonces luego los recibos de nómina van a salir con la retención de ISR de 0. ¿Sí? Entonces verán el salario que dice salario 1700 en un recibo de nóminas, salario 1742.51, ISR 0, seguro social 0. Y lo mismo en el caso de la frontera norte, salario mínimo de la frontera norte a la semana 2624, ISR 0, seguridad social 0. ¿Sí? Digo, ahorita nada más estoy aquí poniendo porque traía en la otra computadora los salarios mínimos ya de la primera semana donde calculamos impuestos y no hay retención. Es más, en automático el sistema me dice 0 de ISR y 0 de IMSS. Pero con que el trabajador tenga un ingreso adicional, ejemplo, si ustedes le pagan 250 pesos, entonces ahí sí va a haber retención, ¿verdad? En este caso, esta retención, 117.38. Entonces hay que tener cuidado. Cuando únicamente aquí en el ingreso gravable únicamente se percibe el salario mínimo, no habrá retención del impuesto sobre la renta y esto se vuelve, perdón, 0. Entonces, perdónenme. Entonces, bueno, pues ya tienen aquí ustedes prácticamente un avance de lo que se va a hacer para este año 2024. Ya les dije dónde están las tarifas. Diario oficial del 29 de diciembre. El día de hoy se publicó también en el diario oficial de la Federación, ¿sí? Lo que es bueno, aquí en este diario oficial del 29 de diciembre, ¿verdad? En el horario matutino, ¿verdad? O en la edición matutina, en esta edición matutina se publicó, ¿sí? Las tablas del impuesto de la renta. Y en este caso, para el día de hoy, ¿sí? Enero 2024, porque desde ayer estuvo circulando en las redes un valor de la UMA, que es casualmente el que se tiene, alguien lo soltó por ahí, pero bueno, nunca le hagan caso hasta que no esté publicado. En el diario oficial de hoy, 10 de enero del 2024, hay un apartado que es del INEGI, ¿verdad? Entonces aquí vamos y buscamos el INEGI, no el Banco de México, porque antes aquí se publica el valor de la unidad de inversión, ¿sí? En este caso el valor de la UMA, ¿sí? Y tenemos aquí el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que les digo es el INEGI. Si ustedes le dan un clic aquí, el día de hoy salió el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero el que nos interesa es el valor de la UMA, que el valor de la UMA, bueno, va a empezar entra en vigor a partir del 1 de febrero, ¿sí? Del año 2024. Entonces aquí lo dice vigente a partir del 1 de febrero. Ojo, no lo vayan a aplicar ahorita en sus nóminas. No vayan a aplicar ya exenciones con este valor de la UMA. Sí, el valor de la UMA que en este caso es de 108.57. Sí, lo voy a anotar aquí. 108.57 es el valor de la UMA para este ejercicio 2024 a partir del 1 de febrero. ¿Sí? A partir del 1 de febrero, va a ser el valor de la UMA para efecto de todas las exenciones, topes, multas, es para todo eso que se va a tomar en cuenta la UMA. No para retribución, sino para efectos de indicadores, ¿sí? Como son las multas, como son los topes del salario base de cotización, ¿sí? Como son las exenciones. Entonces, en ese sentido va a ser para eso. Bien,
Bien, mis queridos amigos, bueno, pues ya tenemos ahí esa referencia. Ya vimos, aquí les pongo otro ejemplo donde un trabajador, ¿verdad? Que tiene sueldo, tiene vale despensa, becas, fondo de ahorro, bono semestral, horas extras dobles, triples. Entonces, lo mismo sucede aquí. Del total de remuneraciones hay que quitarle la parte que no pague impuesto, y por diferencia nos va a dar el impuesto, el ingreso gravable al cual se le va a retener un impuesto. A esta cantidad hay que retenerle un impuesto. ¿Sale? Bien, pues entonces regreso con ustedes y bueno, pues ahora sí, por favor, si me dicen qué dudas tienen por ahí, les invito a que sigan compartiendo esta transmisión, que vamos a seguir ahorita con la sesión de preguntas y respuestas, y para ello sí me gustaría pues saber qué dudas tienen sobre este tema que se llama retención del ISR semanal de los trabajadores. Mi nombre es el licenciado Telesforo Ávila y bueno, pues como siempre a los que se van conectando les doy la bienvenida para que pues hagan también sus preguntas. ¿Sale? Ahorita en esta ocasión estamos estrenando equipo y la verdad creo que por ahí la cámara no es tan legible así. Bueno, por ahí hay que moverle, pero sí les quiero comentar que de una u otra manera, bueno, pues yo aquí estoy listo para escucharles en sus preguntas. Bien, vamos a ver por ahí quién. Dice, yo tengo unas dudas muy puntuales acerca de la declaración anual para los que ganamos el mínimo. En este caso nos está preguntando, dice Sniffy RX Gaming. Bueno, me imagino que esa pregunta que dice, yo tengo unas dudas muy puntuales acerca de la declaración anual que ganamos el mínimo. Estimado usuario, seguidor, te quiero decir que aquí hay algo bien importante con respecto al salario mínimo. Las personas físicas que tienen ingresos que no rebasan los 400,000 pesos, en este caso salarios mínimos y otros, no están obligados a presentar declaración anual, salvo que tengan otro tipo de vínculos que los obligan a presentar declaración anual. Me voy a adelantar a más o menos a lo que, no sé si me ibas a hacer la pregunta completa, no la veo ahí, pero son dos cosas que te van a interesar. Uno, yo soy un trabajador que gana puro salario mínimo más mis prestaciones de salario mínimo. La pregunta sería, ¿estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto a la renta en el mes de abril? La respuesta es no, no estás obligado a presentar declaración anual. Oye, pero gano un salario mínimo y aparte tuvo ingresos por arrendamiento, porque estoy rentando un departamentito en 3,500 o en 5,000 o en 10,000 pesos mensuales. Estoy obligado a presentar declaración anual porque tengo salario mínimo más un ingreso por arrendamiento, vamos a pensar de otro tanto igual, de 3,500 pesos mensuales. ¿Estoy obligado a presentar? Sí por el hecho de tener ingresos de dos capítulos que le llaman, capítulo de salarios y capítulo de arrendamiento. O lo mismo si tienes ingresos por salarios y aparte tienes ingresos por honorarios. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también se tiene la obligación de presentar declaración anual. O cuando simultáneamente trabajaste con dos patrones y ganas salario mínimo con la empresa A y luego corres en la tarde a la empresa B y ganas otro salario mínimo. ¿Estás obligado a que te retengan impuesto a la renta? Sí, en una de las empresas te van a tener que retener impuesto a la renta. Sí. Pero en este caso, como la disposición te dice, no se hará retención a los que únicamente perciban salario mínimo, ¿qué crees? Que en las dos empresas no te van a retener. Ojo, aquí está muy interesante. Soy un trabajador que labora para dos empresas. Empresa A en la mañana, ¿sí? Empresa B en la tarde-noche. Tengo un salario mínimo fijado al mes en la empresa A y otro salario mínimo en la empresa B por la noche. ¿Qué va a suceder ahí? Que no te van a hacer retención ninguno de los dos patrones porque así lo dice la ley del impuesto a la renta, así se establece, en la ley del impuesto a la renta, artículo 96, primer párrafo, última oración, ¿sí? Entonces no te van a hacer retención ni en la primera empresa ni en la segunda. Pero ¿qué va a suceder cuando llegue al final del año, el mes de abril? Durante el mes de abril del siguiente año, ¿estás obligado a presentar declaración anual? Sí. Oye, pero si nada más gané salario mínimo con un patrón y con otro y no rebaso los 400,000. No, pero trabajaste simultáneamente para dos patrones. Entonces, en ese sentido,
Esa suma de los dos salarios al año te van a provocar un impuesto sobre la renta a retener, y ahí es donde vas a pagar, perdón, porque tú ya lo vas a hacer como persona física. Entonces, no olvidar que aquellas personas que las tienen en outsourcing, en donde ganan un salario mínimo con una empresa, luego otro salario mínimo con otra y otro salario con otra, ¿están obligados a presentar declaración anual? La respuesta es sí, porque paralelamente o simultáneamente más bien están prestando servicios a varios patrones. ¿Sale? Eso es por una parte, si es que me estabas hablando de lo que es la declaración anual como persona física. Yo, trabajador, persona física, si tengo todos esos supuestos, ya lo dije, solo un salario mínimo, no presentas declaración anual. Salario mínimo más otros ingresos, sí presentas declaración anual. Trabajar simultáneamente con dos patrones, sí presentas declaración anual. ¿Sí? Y por último, si tienes más de 400,000 pesos de ingresos, sí presentas declaración anual. Si te dan de baja antes del 31 de diciembre en cualquier empresa por cualquier cantidad, sí presentas declaración anual. Todo esto te lo regula el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en tratándose de la declaración anual de las personas físicas trabajadoras, ¿sí? Pero ahora bien, vamos a hablar del ajuste anual, ¿sí? Del ajuste anual, que es otra pregunta que me han hecho muy constante, y que todos nuestros amigos, bueno, pues estén atentos, que sepan que, vamos, aquí se trata de una plática, de una charla en donde ya objetivamente, pues, me voy al grano de lo que se está girando ahí en las redes, de consultorías, de preguntas, y que bueno, aquí también me las han hecho en diferentes ocasiones. Entonces aquí la cuestión es, los trabajadores que perciben un salario mínimo, ¿sí?, no se les hizo retención durante todo el año. Luego entonces, ojo, la respuesta es, ¿se les hace ajuste anual de sueldos y salarios? La respuesta es no. ¿Sí? Artículo 97 de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 96. ¿Sí? El artículo 97 dice, a los retenedores que hagan retenciones, a los empleadores que hagan retenciones, ¿verdad? O a los retenedores a que se refiere el artículo 96, pero como el artículo 96 no te obliga a retener a los de salario mínimo, entonces se exime de que les hagas cálculo del impuesto anual. Entonces ya ni les hagas cálculo del impuesto anual, siempre y cuando hayan obtenido únicamente el salario mínimo, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es por una parte, y no sé, les invito a que compartan esta transmisión que estamos llevando a cabo ahorita totalmente en vivo, y pues vamos a seguir ahí con algunas otras preguntas que nos amablemente nos han hecho. Bien, perdón, vamos a analizar aquí. Dice, es que además de ganar el mínimo, invierto en renta fija y en la bolsa de valores. Ok, mira, esto ya es tema, esto ya es tema de declaración anual de las personas físicas. No es el momento ahorita para hablar de declaración anual de las personas físicas, con todo respeto, porque en su momento les voy a dar una charla en donde no nada más vamos a manejar dos conceptos. O sea, yo tengo clientes que tienen ingresos por salarios, por pensiones del IMSS, por pensiones del ISSSTE, por pensión, el mismo trabajador, la misma persona, perdón. O sea, imagínense un trabajador o una persona física que tiene 8 tipos de ingresos, ¿sí? La verdad es muy poca gente tiene 8 tipos de ingresos. O sea, recibe ingresos de asimilados, recibe ingresos de fideicomiso, pensiones, ingresos por inversiones de renta fija, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por arrendamiento, por honorarios. Entonces, imagínense 8 tipos de ingresos para una sola persona. Obvio que en los diferentes tipos de ingresos se les hicieron retenciones, algunas son provisionales, algunas definitivas. Y bueno, sí soy experto en declaración anual de personas físicas, pero ahorita la verdad pues no podemos estar hablando de declaración anual. Digo, quise ser cortés en hablar un poquito en esta parte de en qué casos ese trabajador que gana salario mínimo le puede llegar a obligar a presentar declaración anual. En el caso del ajuste anual, también el decirles no estamos obligados a hacerle cálculo del ajuste anual. Bien, por ahí tenemos dice Cristo Valderas, dice, buenas tardes, los de salario mínimo que ya tienen varios años, ¿se les retiene lo del IMSS? La respuesta es no. Vamos, Cristo Valderas,
te quiero hacer un comentario bien importante porque hay que ser realistas también. Tu pregunta es muy buena, pero te quiero comentar que no hay trabajador que lleve 10 años ganando salario mínimo, ¿sí? No hay trabajador que, digo sinceramente, o que 5 o que 4 años. Te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando tratas a una persona por primera vez y que le dices, oye, te voy a fijar el salario mínimo, te quiero como auxiliar contable o ayudante de almacén, te voy a pagar un salario mínimo, te voy a capacitar. Obvio que esa persona no hay más que dos caminos, o que le eche muchas ganas y que tú durante el transcurso del año o al mínimo al final del año digas, este chavo le está echando muchas ganas, no se merece el salario mínimo. Hay que darle un pequeño incremento del 5, del 10, de lo que tú quieras. Eso es lo que normalmente se da en la práctica, ¿sí? Ahora bien, no le echa ganas, seguramente no te va a durar ni el año, ¿sí? Entonces, en esto de que haya un trabajador que ya lleva varios años ganando el salario mínimo, digo, es muy poco probable que se tenga que dar eso, ¿sí? Digo, salvo que sean algunas actividades específicas en donde el trabajador, digamos, o no sé, la empresa tenga esa política de decir, bueno, pues aquí yo no voy a pagar más de un salario mínimo porque las actividades son básicas, esenciales, etcétera. Pero bueno, yo a final de cuentas respondo, o sea, una persona que lo tengo dado de alta, perdón, aquí hay algo bien importante. Primero, tú hiciste un contrato de trabajo y en ese contrato de trabajo pactaste que le ibas a pagar un salario mínimo por semana, por quincena o por catorcena, ¿sale? Entonces eso no hay ningún problema, lo laboral es una cosa, ¿sí? Pero para efectos del Seguro Social, acuérdate que cada año hay que aumentarle la parte proporcional del aguinaldo y de la prima vacacional. Y la prima vacacional cada año va creciendo. Entonces ahorita hay todo un tema con respecto del salario base de cotización que se debió haber presentado a los que tienen varios años y que ganan salario mínimo el día 1 de enero al 5 de enero los primeros 5 días hábiles de este mes, del mes de enero, se debieron ver presentados los avisos de modificación de salario de esos trabajadores que ganan salario mínimo y que ganan salario mínimo desde hace varios años, que yo la verdad pues no normalmente no concuerdo con eso, pero digo, no voy a objetar, pienso que a lo mejor así se da por algo, pero en el caso de las empresas de donde nosotros prestamos servicios, normalmente va cambiando su salario, pero el que tiene el salario mínimo de mínimo ya 2 años, en este caso sí le hacemos el aumento del salario porque va aumentando por la prima de la prima vacacional. Entonces, la respuesta es no. El artículo, no me recuerdo muy bien si es el 36 o el 38 de la Ley del Seguro Social, es el que te regula que no se le hará retención a las personas que únicamente perciban un salario mínimo. Bien, entonces vamos con otra pregunta. Dice, pero surge otra duda porque si tengo otros ingresos, pero son muy pocos, como 4,000 pesos al año. Bueno, es el tema de la declaración anual, ¿no? Luego dice, si ganan salario mínimo y tienen despensa, sí se les retiene ISR, ya que no ganan solo el mínimo. Karina Romero, muy buena tu pregunta, pero ¿qué crees? Que aquí va a haber dos situaciones. Permítame compartir la pantalla ahorita nuevamente de Excel para hacer números, ¿sí? Y es esta, haz de cuenta. Vamos a poner mira, el trabajador es más 248.93 por 7, ¿sale? En este caso, ya sea semanal o ya sea quincenal, vamos a hacerlo semanal. Sí, pero es lo mismo. Semanal o quincenal es lo mismo. Claro, es por 7 o por 15, ¿no? En este caso, este trabajador que gana el salario mínimo, ¿sí? Más los 248.93, que es el salario mínimo por 7, nos da 1,742. Ahora, del vale de despensa, acuérdate que la ley del impuesto de la renta te dice que si la prestación, en este caso, se otorga a todos los trabajadores,
¿sí? Y dicha prestación no rebasa 7 veces el salario mínimo elevado al año. Entonces vamos a pensar que aquí la despensa, en una lógica, vamos a decir que le vamos a dar 500 pesos, ¿sí? Entonces, el trabajador, aunque tiene, tú me dices, es que gana más del salario mínimo. Sí, sí gana más del salario mínimo, laboralmente gana más del salario mínimo. Esto es lo que gana para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Fíjate cómo es mi argumentación y mi plática, ¿sí? Pero para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué crees? Que no gana más del salario mínimo. Únicamente ¿cuánto ganó? Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Pues ganó solamente el salario mínimo. Por lo tanto, no se le retiene, y lo dejo así porque va a quedar grabado, no se le retiene ISR porque es una persona que únicamente ganó el salario mínimo. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, les puse esta tablita intencionalmente, porque puedes tener muchas remuneraciones sobre el salario mínimo, ¿sí? También una beca para los hijos de salario mínimo que consiste en darles un apoyo de 1,000 pesos, ¿verdad? Al año. Entonces, esos 1,000 pesos quedan exentos siempre y cuando los otorgues de manera general, ¿sí? En un fondo de ahorro que se los das también a todos los trabajadores que no rebasan el 13% de su salario, vamos a pensar que aquí les das el 10%, ¿verdad? Y que se lo das a todos los trabajadores, bueno, esto también está exento. Y fíjate, a esta persona no nada más vales, le estás dando beca, le estás dando fondo de ahorro, le puedes dar, el bono no porque el bono está grabado, pero le puedes dar horas extras, ¿sí? Laboró 2 horas extras a la semana, ok, más 248.93, ¿sí? Entre 8 horas por 2 horas que laboró. Son 124. ¿Están exentas estas horas? Sí, porque están dentro del marco de la ley, ¿sí? Entonces las prestaciones que tú le otorgues dentro del marco de la ley, ¿sí? Prácticamente, si te das cuenta, la persona estuvo recibiendo el salario mínimo, ¿sí? Y aunado a eso, pues las demás prestaciones del salario mínimo. Entonces la persona ganó solamente salario mínimo, únicamente salario mínimo, las personas que únicamente perciban el salario mínimo, pues aquí únicamente para efectos fiscales, porque para efectos laborales pues está todo esto, ¿sí? Es interpretación, entonces no hay retención, pero vamos a cambiar esto un poquito. ¿Qué pasa si esta despensa es en efectivo? Si es en efectivo, entonces esto, ¿qué crees? Que ya quedó como grabado, y en este caso cambia la situación y aquí es sí se le retiene ISR, ¿sale? Entonces me voy a regresar para seguir con las demás preguntas que tenemos. Ok, entonces creo que era Karina la que le contesté, en donde si el salario mínimo más despensa, bueno, pues la despensa mientras no esté grabada no se le retiene a ese trabajador que únicamente recibe salario mínimo, porque si no el trabajador te diría, no, pues ya no me des despensa porque me van a retener impuesto, imagínate, y lo que me estás dando de despensa me lo quitas de ISR, pues mejor no me des nada, ¿sale? Entonces, bueno, por aquí tenemos Leo Mendoza compartió el live, gracias Juliet que están compartiendo. Entiendo, licenciado. Sí, Sniffy RX, con gusto, dame la oportunidad. Cuando ya hablemos de las declaraciones, la verdad, te va a ayudar bastante esta charla que Karina, entiendo, gracias. Jennifer Mon, y el trabajador con salario mínimo que se le pagan sus vacaciones, ¿sí graban ISR? No, tampoco, porque lo mismo sucede. Haz de cuenta que a mí me pactaron, ya tengo un año en la empresa ganando salario mínimo, ¿sí? Y ahorita ya me tocan mis vacaciones en esta quincena, ya me tocan mis vacaciones porque ya cumplí un año. Yo entré el 2 de enero del año pasado. Ya el 2 de enero de este año ya cumplí mi primer aniversario y tengo derecho ¿a cuánto? A 12 días de vacaciones como mínimo. Vamos a pensar que en la empresa dan 12 días, ¿sale? Ok, me dicen, a ver, Telesforo, tú tienes 6 meses para disfrutar tus vacaciones. ¿Quieres disfrutarlas ya ahorita? Bueno, ya de eso ya en acuerdo patrón-trabajador. Sí, sí las quiero disfrutar. Es más, quiero disfrutar nada más 6 días. Entonces, lo que se debe hacer es decir, está bien, vete 6 días de descanso, 6 días hábiles de descanso. Entonces, esta semana a lo mejor pudo haber sido toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
y el lunes de la próxima semana, o si es que se trabaja el sábado, pues el sábado. Entonces 6 días hábiles me voy a ir a descansar con goce de salario. Esas son las vacaciones con goce de salario, ¿sí? No con el pago de vacaciones, con goce de salario. Entonces, ¿qué es lo que me vas a pagar? Salario, ¿sí? Entonces, mi recibo de nómina debe decir nómina de ejemplo, del 7 al 14, ¿no? De los días trabajados, salario tanto, ¿sí? 248 por 7, 1700 y tantos. Más prima vacacional de esos 6 días de vacaciones que me fui. Entonces debe decir el recibo de nóminas, salarios 1700 y tantos, que son mis 6 días de descanso, que son con goce de salario, más un día que tengo derecho del séptimo día. Entonces en este caso me van a dar 7 días. Mi semana va a salir normal, si es que gano yo por semana, ¿sí? Entonces entiéndase, mi semana va a salir normal de mi recibo de nómina. Debe decir salario, lo de 7 días. Prima vacacional, lo de 6 días, ¿sí? Retención de ISR, 0. Porque el salario mínimo no se le retiene impuesto a la renta. Entonces yo sigo siendo una persona que gano salario mínimo, pero que me fui a descansar mis 6 días, en este caso a cuenta de vacaciones. Y te lo voy a poner muy sencillo, porque también el séptimo día que se descansa, por cada 6 días de trabajo que me pagan salario mínimo, me pagan 1 con goce de salario íntegro. ¿Sobre cuánto? Sobre salario mínimo. Esa analogía que estoy haciendo de que por cada 6 días, si no te retienen en 6 días, pues menos en ese día de descanso, que también te lo están pagando con salario mínimo. Así sucede en las vacaciones. Te vas a ir 6 días de vacaciones, o te puedes ir los 12. Sale tu recibo, si es quincenal, sale tu recibo por esos 12 días hábiles. Y acuérdense que ahí son días hábiles. Los que te vas a ir de vacaciones, o sea, a descansar. ¿Qué son las vacaciones? Son días de descanso. O sea, en una semántica, en una argumentación jurídica, siempre debemos utilizar bien la definición de las palabras. ¿Qué son vacaciones? Pues son días de descanso, ¿sí? Esas son las vacaciones, ¿sí? Ahora, te vas a ir a descansar, ya entendí, a la playa, donde quieras, a tu casa, con goce de salario. ¿Qué es lo que te voy a remunerar? Pues salario. Vete a descansar y te remunero con salario. ¿Cómo debe decir tu recibo de nóminas? Pues salario. Oye, es que yo llevo muchos años poniéndole vacaciones. Bueno, pues déjalo como vacaciones, pero desde mi punto de vista no es lo correcto. Lo que le estás remunerando, retribuyendo, es un salario, porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En algunos y en otros, en 2 o 3 artículos también te lo dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de la interpretación. Y a final de cuentas, entonces la respuesta es: las vacaciones, las personas que tienen ingresos de salario mínimo y se van de vacaciones, ¿se les retiene? Si es que se les paga vacaciones, ojo, si es que se les paga vacaciones, si tú aparte, es que también se da ese supuesto. Conozco a varios trabajadores que dicen, es que a mí no me dan vacaciones. O sea, a mí haga de cuenta que ahorita me tocan ya mi primer año, me tocan 12 días y yo tengo que trabajar, pero me las pagan. O sea, me pagan salario doble. El de mi salario, ¿sí? Que trabajé, más otro que sale en concepto de vacaciones. Oye, en ese sentido, ¿sí hay que retenerle? Sí, la respuesta es sí. No se me confundan, ¿eh? Yo no me confundo. No se me confundan, porque ahí a él se le está dando una cantidad el cual no tendría derecho. Le estás pagando doble. Le estás disfrutando sus vacaciones, pero aparte le estás pagando su salario porque está siguiendo trabajando. Entonces, por lo que ya él trabajó, no hay retención. Pero por ese concepto que le estás llamando vacaciones y que le estás remunerando, sí le tendrías que retener impuestos sobre la renta. Bien, entonces vamos nuevamente con otra preguntita. En este caso Jenny, Bernardo Bernabé dice con premio de puntualidad. Bueno, pues no veo bien su pregunta completa. Vamos a seguir. Karina Romero compartió el live. Gracias. Ayúdame por favor a compartir el live. La verdad que para mí es bien importante el que se le pueda llegar este video. Y de todo les quiero decir, este video se está grabando y lo vamos a subir a las plataformas de YouTube el día de mañana. Siempre que grabo los miércoles de 6 a 7, el día de mañana ya queda subido en YouTube este programa, que es normalmente de
50 minutos a una hora. Queda grabado en YouTube y en Facebook, ¿sale? Luego, para el salario mínimo en 2024 se debe retener ISR en su nómina. Juan Velázquez, la respuesta es no. Juan Velázquez, ya pusimos al inicio de esta charla ejemplos en donde el salario mínimo 2024, ya sea el salario mínimo del resto del país o ya sea que es de 248.93 o el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte, así se llama, zona libre de la frontera norte, que ahí en el diario oficial del 29 de diciembre, en el 12 de diciembre, perdón, ahí en el 12 de diciembre viene la publicación de estos salarios mínimos. 12 de diciembre, en ese diario oficial vienen los salarios mínimos y vienen el salario mínimo, son salarios mínimos generales, vienen los salarios mínimos profesionales. Los salarios mínimos profesionales sí se les retiene impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta regula que los salarios mínimos generales, que únicamente las personas trabajadoras que únicamente perciban salarios mínimos generales, no se les hará retención de impuesto a la renta. Luego entonces las personas que reciban salarios mínimos profesionales sí se les tiene que retener impuestos sobre la renta, ¿sale? Entonces por ahí Kiki dice, el ISR no retenido al salario mínimo lo paga el patrón al SAT. La respuesta es no. Kiki, ya pusimos ejemplos de un salario mínimo multiplicado por 7 días si hay un impuesto determinado, pero la ley te dice en el artículo 96 no se lo debes retener. Entonces, al no retenerlo, no tengo la obligación de enterarlo, porque la ley dice cualquier impuesto que tú retengas lo debes enterar, ¿sí? En este caso la respuesta es no lo tiene que pagar ni el trabajador ni el patrón. Luego Bernardo Bernabé dice, con ingreso de salario mínimo y si se le paga premio de puntualidad, ¿se le retiene ISR? La respuesta es sí. Sí, porque el premio por puntualidad es un estímulo fiscalmente. Luego entonces, si yo tengo un salario mínimo y le sumo un estímulo fiscalmente, ya no únicamente está recibiendo un salario mínimo, ya únicamente está recibiendo, gravablemente está recibiendo una cantidad mayor. Bien, luego tenemos por aquí a Martina Vega. Dice, ¿qué pasa si me aparece un pago de nómina no reconocido de un trabajo anterior? Híjole, bueno, ahí siempre denme un poquito más de información en su estructuren bien sus preguntas, por favor. Yo creo que así como yo lo hago con mucho gusto, mucho cariño para ustedes, de estructurar las preguntas, ustedes también ayúdenme en eso, estructuren su pregunta bien, o sea, que la entienda todas las personas. Porque así yo ahorita, si yo digo, ¿qué pasa si aparece un pago de nómina no reconocido de un trabajo anterior? La verdad, no puedo presumir muchas cosas y me puede llevar mucho tiempo y a lo mejor no es eso. Entonces, Martín, te invito a que porque si me aparece un pago de nómina no reconocido, y digo, yo no entiendo, vamos, con todo respeto, yo no entiendo qué es una nómina no reconocida, ¿sí? Digo, mejor explícame en español, por favor, qué es una nómina, qué es un pago de nómina no reconocido. O sea, yo entiendo, a lo mejor puedo decir, es que alguien te está generando un recibo de nómina que no es tuyo, que no te corresponde. O sea, no lo reconozco yo. A lo mejor entiendo así. Entonces, ¿qué pasa si me aparece un CFDI? Pues mira, tu pregunta, Martín, la vamos a hacer más grande, más interesante, ¿sí? Una cosa es lo laboral, otra cosa es lo fiscal, otra cosa es lo contable, otra cosa es lo financiero, ¿sale? ¿Por qué comento todo esto? Porque la verdad también hoy tenemos una junta por ahí con unos amigos y la verdad que también a veces nos confundimos, les digo, no, manejen las leyes por separado. Y la verdad, como que me gusta poner en orden todo. Hablé de contratos de trabajo, ley del trabajo, ¿sí? Hablé de timbrado, ley del impuesto a la renta. Y hablé de avisos al IMSS, ley del seguro social. Todo es diferente. No mezclemos una cosa con otra, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, Martín, si tú me dices, oye, fíjate que yo trabajo para una empresa y esa empresa cada quincena me está timbrando mis recibos de nómina, ¿sí? Pero ahorita que resulto que me meto a la página del SAT, me aparecen 2 recibos de unas empresas que yo no reconozco.
Mi respuesta es, no le hagas caso, ¿sí? Eso es una forma, o sea, es un documento falso. Oye, pero es que está dentro de mi declaración. Quítalo, es basura, no sirve, no lo debes tomar en cuenta, ¿sí? No, pero es que el SAT sí lo tiene timbrado y tiene la cadena. No, no te compliques tú, ¿sí? Mientras tú hagas las cosas bien, tú tienes tus 24 CFDIs del año, uno por cada quincena, tienes 24. Y tienes 24 depósitos en tu banco donde te depositan tu nómina. ¿Cuál sería el problema? Pues ninguno, Martín, porque coincide que los CFDIs por los cuales tú prestaste un servicio, por los cuales a ti se te retribuyó ese servicio, están depositados y a final de cuentas eso es lo que vale, ¿sí? Vamos a ponerlo al revés, Martín, ¿sí? En alguna ocasión tenía yo un cliente y me dice, oye, fíjate que tengo un problema, pero creo que ya lo tengo resuelto. A ver, dime. A mí me depositaron 38,000 pesos mensuales de mi nómina. Mensuales 38,000. Mensuales durante todo el año. Y me habían hecho CFDIs por cada quincena, ¿verdad? De todo el año. Ah, pues está bien, ¿no? O sea, trabajaste, te timbraron la nómina y te la pagaron, sí. Pero ahorita que me meto ya a la plataforma del SAT, porque ya 38,000 ya me obligan a presentar declaración anual, son más de 400,000 pesos, ¿sí? Pero ahorita que me meto, todos los FDIs están cancelados, ¿sí? Repito, todos los FDIs de todo el año, en el mes de febrero los cancelaron. Entonces me dice, oye, pues yo pienso que ya no presento declaración anual, ¿verdad? Porque ya los FDIs que me emitieron ya los cancelaron. Es como si yo no hubiera recibido nada ante el SAT. Espérame, no es así. No es, el CFDI no nada más ampara que recibiste o no recibiste, o trabajaste o no trabajaste. ¿Y qué pasó con el estado de cuenta bancaria? Entonces, con todo y ello que los CFDI estaban cancelados, yo los retomé para llenar su declaración anual, porque su declaración anual estaba en ceros. ¿Sí me explicó? Y me dice, la presento en ceros y a cabo tengo gastos médicos. No, la vamos a presentar con lo que tú ganaste. Afortunadamente el CFDI coincidía con tu depósito bancario. Entonces, todos los XML que estaban cancelados, los bajé. Sí, antes de estar cancelados estaban activos, ¿verdad? Estaban vigentes. Los determiné, o sea, pues era muy fácil. ¿Cuánto ganó en el año y cuánto se retuvo en el año? Eso lo capturé en la declaración. Apliqué las deducciones y le di un saldo a favor. Presenté la declaración y le devolvieron su dinero, ¿sí? Vean, yo no estaba incurriendo en alguna irregularidad, etcétera, etcétera. O sea, estaba haciendo las cosas como lo marca la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice la ley del impuesto sobre la renta? Artículo 90. Las personas físicas que obtengan ingresos en efectivo, ¿sí? En servicios o en bienes, ok, ese trabajador, yo le preguntaba así a mi cliente, ¿recibiste dinero en efectivo, sí o no? Sí, artículo 90 es ingreso acumulable. Pero es que el CFDI me lo cancelaron, olvídate del CFDI, el CFDI es la forma. Yo te estoy hablando del fondo, ¿sí? ¿Recibiste dinero en efectivo? Llámale moneda de curso legal, cheque, transferencia, tarjeta de débito. Sí. Ah, entonces es un ingreso acumulable. No me estoy equivocando, estoy interpretando bien la ley. ¿Sale? Entonces, Martín, ahí dejo ya de tu pregunta. Vamos a pasar a dos más porque ya el programa es de 1 hora y con mucho gusto. Yo trato de hacerlo más práctico. Por eso les digo al inicio, anímense porque yo también voy viendo. No me ponen preguntas, pues me extiendo un poquito quizá en los casos prácticos porque los casos prácticos me dan para 5 horas. Pero pues a la mera si me aviento 1 hora o 40, 50 minutos de casos prácticos, no me va a dar tiempo para contestarles sus preguntas. ¿Sale? Luego, por aquí tenemos a Jennifer. Dice, muchas gracias, licenciado. Disculpe, para el pago de la prima vacacional, ¿debe hacerse en un solo pago? Pues mira, no hay una... la disposición es que conforme a los días que tú disfrutes de vacaciones, se te tiene que pagar la prima vacacional conforme a los días que disfrutes. Eso en principio lo hacen algunas empresas. Yo no lo hago así. ¿Por qué?
Porque la prima vacacional ya está devengada día con día. De tal manera que cuando tú ya cumples aniversario, en ese momento ya se te debe tu prima vacacional de todo el año. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hago yo en la práctica? Porque las personas toman vacaciones en diferentes días. La mayoría de las empresas se van tomando vacaciones en diferentes días. Entonces, yo en lo particular, cuando cada trabajador cumple aniversario, yo en su CFDI, ¿sí?, le incluyo la prima vacacional para que se le pague la total, ¿sí? La de 12 días, la de 14 días, 18, 20, 30 días. Pagamos la prima vacacional y de esa manera ya cubrimos la contingencia que tengo con el trabajador. Ya nomás al trabajador le faltan disfrutar esos días con goce de salario. Entonces, si a mí me lo preguntaras, Jennifer, oye, ¿cuál sería tu criterio? Yo, que pagues la prima vacacional en una sola exhibición, toda la que ya le debas al trabajador. Tampoco se vale que le anticipes, es conforme al aniversario, págale su prima vacacional total. ¿Sale? Bien. Conta Roger dice, si un trabajador falta un día, perdón, si un trabajador falta un día, ¿se siguen utilizando las tablas de 7 días y alcanza subsidio? Sí, claro, muy buena tu pregunta, Conta Roger. Muy buena tu pregunta. Vamos a regresarnos un poquito aquí vamos a ver si les voy a compartir pantalla. Vamos a ponerlo por aquí y aquí. ¿Sale? Entonces, hay quien dice, es que el subsidio para el empleo ya se perdió. Espérame. Te voy a dar la razón, sí, hasta cierto punto. El salario mínimo 248.93, ¿sí? Por 7 días 1742. Voy y aplico el procedimiento y me da una retención, un impuesto determinado, de 116. Pero como es salario mínimo, dice ISR a retener 0. Artículo 96 dice, de la ley del ISR, no será retención del impuesto sobre la renta, ¿sale? Entonces no le hago retención. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera alcanzó subsidio para el empleo. Vean el subsidio en la tabla semanal. Dice que ingresos después de 1,699 ya no tienen derecho al subsidio, ¿sale? Entonces la gente se está yendo y dice, no, hasta los de salario mínimo ya no alcanzan subsidio. Vean, ¿sí? El salario mínimo son 1,700. Aquí dice que todo lo que exceda de 1,699 ya no tienen derecho al subsidio. Ah, pues qué mal, no es así. Oye, este trabajador que ganó 248.93, laboró 3 días nada más a la semana. Entonces multiplicamos más estos 3 días, ¿sí? El salario mínimo por 3 días. No es así, porque a esto todavía hay que comentarle, ¿sí? La parte proporcional del sábado y domingo, ¿sí? Pero vamos a pensar, vamos a hacerlo más rígido. Nada más laboró un día el trabajador en la semana, ¿sí? Aquí se trabaja de lunes a sábado, ¿sí? Y él lo contratamos en el sábado, entró el sábado, ¿sí? Entonces, esto es salario por 1.166666, que es la parte proporcional del domingo. Entonces, el ingreso gravable de esta persona es de 209. Trabajó un solo día, el sábado, de 248 más la parte proporcional del séptimo día. ¿A poco le toca seguir? Sí, le toca séptimo día, lo dice la ley del trabajo, ¿sí? Entonces, esto me va a provocar un subsidio para el empleo, ¿verdad? De 82.95. O sea, los trabajadores todavía tienen derecho al subsidio para el empleo. La respuesta es sí. Aquí véanlo. Este trabajador que trabajó un día con salario mínimo, aún así, si él ganara 300 pesos y trabajó solamente un día, vean, le toca subsidio para el empleo. Y si gana 500 pesos diarios, pero trabajó un día, vean, le toca subsidio para el empleo. Y si gana 800 pesos y gana 800 pesos y trabajó un día, le toca subsidio para el empleo. Y si gana 1,000 pesos, ¿sí? Qué interesante es el ejercicio que hago. Todavía alcanza 1,000 pesos y trabajó un día, ¿sí? El señor gana 30,000 pesos al mes. 30,000 al mes, pero es su primer día de trabajo, ¿sí?
o es el único día que trabajó porque lo demás lo tuvo de incapacidad. Yo lo único que le pagué fue 1,000 pesos. Los demás días se fue de incapacidad de la quincena, ¿sí? O en este caso de la semana, si es que trabajara por semana, ¿sí? Iba a ganar 7,000 pesos de la semana, pero como se fue de incapacidad, nada más alcanzó a trabajar un día. Le pago un día, le damos subsidio para el empleo. Claro, en los demás, pues si yo lo pongo así, más esta cantidad por 7 días, ¿sí? Obvio que el impuesto va a ser muy alto, ¿sale? Va a ser de esta cantidad, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pues mis queridos amigos, hemos llegado a esta parte final de nuestro programa. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se preocupen, vamos a seguir por ahí. Tenemos para todos los que quieran aprender bien nóminas, el próximo 18 de enero, el próximo 18 de enero, que si no mal recuerdo creo que es jueves, a ver, nada más déjame confirmar. Jueves 18 de enero, sí. El próximo jueves 18 de enero tenemos un taller de nóminas presencial de 4 horas aquí en el Hotel Sevilla, Palace, en el Paseo de la Reforma, ¿verdad? Ahí al ladito de la Cámara de Senadores. Tenemos un taller de nóminas de 4 horas totalmente en vivo para enseñarles todo lo que son los cálculos en materia de seguro social, en materia de impuesto de la renta, sobre todo en materia laboral. Su timbrado también, etcétera, etcétera, finiquitos, liquidaciones, avisos al IMSS, todo un taller integral muy, muy completo, ¿verdad? Quien quiera informes, tenemos ahí los teléfonos, están en las redes sociales esa promoción, pero están los teléfonos 55 58 46 1203 y 55 40 77 02 79. ¿Sale? Esos son los teléfonos para que ustedes llamen y pidan informes sobre este taller que se va a llevar a cabo y que les den su descuento, la promoción que tenemos. Y bueno, pues ya si ustedes por ahí se suscriben a las calculadoras también tienen beneficios, ¿verdad? Además que son herramientas que les sirven. Y todo eso, bueno, pues la verdad es que lo hago con una intención de que hagamos las cosas bien en las empresas, calculemos bien los impuestos, no se dejen guiar por todo lo que hay en el internet, de que el salario mínimo sí se les retiene, que no se les retiene. Bueno, yo aquí me comprometo a decirles, presento los fundamentos, ¿no? Digo cuando menos los fundamentos, artículos 96, 97, los que se vayan dando de la ley del impuesto a la renta. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que estas charlas sean de mucho agrado para ustedes. Vamos a seguir todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, por aquí me verán. Conéctense, suscríbanse para que ahí denle clic a la campanita para que cada que yo inicie en ese momento les llegue a su celular o en su computadora y pues vayan corriendo la voz, o sea que es el único canal en donde hablamos de contratos laborales, finiquito, liquidaciones, pensiones, de orfandad, de viudez, de todo. La verdad estoy especialista en todo lo que es el tema de seguridad social y con mucho gusto estoy para servirles. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.